ser Gabriel González Fernández, que es fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla. Además, también se desempeña como profesor universitario. De hecho, tenemos la suerte de tenerlo como profesor asociado en el área de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde hace varios años. También es profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Oberta de Cataluña en el Máster de Acceso a la Abogacía y ha recibido numerosos premios y distinciones que quisiera destacar, como es el caso de la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco del Cuerpo Nacional de Policía y la Cruz al Mérito con distintivo blanco de la Policía Local de Sevilla. También ha impartido otros numerosísimos cursos, conferencias y seminarios, entre los que se puede mencionar el curso sobre delincuencia informática para agentes impartido en la Jefatura Superior de Policía Nacional en el año 2021 o las jornadas técnicas sobre redes sociales en eventos de pública concurrencia, que ha sido organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Policía Local y que ha tenido lugar en el año 2019. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y ya tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Viviana. Buenos días a todos y a todas. Un placer, gracias al comité organizador y gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. La verdad es que me ha venido muy bien la contextualización que ha hecho Cristina, en este caso, porque me va a permitir avanzar más y haceros posicionarme justo en qué está pasando en los tribunales, qué estamos haciendo y también ver cómo evolucionan los delitos sexuales en la red. En este caso, tenemos que tener en cuenta que los delitos sexuales, aquí los estamos abordando de uno en uno, pero están relacionados, todos están relacionados. Ahora, sí, ¿me han puesto? Os voy a colocar para que entendáis cómo la perversión que hay en redes supera ya la vida real, cómo los delitos, yo cada día veo delitos más perversos, más graves, atentados contra personas menores de edad, más salvajes, y cuando creo que hemos llegado al tope siempre hay un escaloncito más. En este punto os voy a, antes de empezar a tratar los temas específicos, os pongo una escalerita para que veáis que todo está relacionado. Os he puesto un plano de metro para que veáis que hay, puedes hacer trasbordo, o sea, puedes empezar con un delito y acabar con otro mucho más grave o incluso cometer 3, 4, 5. Son las últimas escritos de acusación, en algunos supera los 100 años sumando las penas, de la barbaridad de delitos que es y de la impunidad que tiene la persona que los está cometiendo, porque pensar que todos se cometen detrás de una pantalla y está solita la persona y está haciendo cosas. Y esas cosas van de una a otra. Podemos empezar desde la cosa más tonta, que puede ser el envío de este tipo de emojis, o el típico fotopene, eso no deja de entrar dentro de un ataque contra esa protección sexual. Puede ser a un menor o puede ser incluso a una persona mayor de edad, perfectamente. Por eso lo he puesto al final de la escalerita, porque ya no solo nos centramos en el título de delitos contra la libertad sexual, sino que otros se está haciendo también una vía de ataque. Es lo que la catedrática estaba hablando de distintos bienes jurídicos, especificando si es indemnidad, libertad, pero podemos empezar en este. Luego, la utilización de todas las redes sociales que hay. Esto posibilita los que estamos tratando, el sexting, grooming, todos estos, lo podemos hacer perfectamente a través de todas las plataformas que tenemos ahora y que nos permiten interaccionar con menores de edad y en el caso de que también se pueden cometer con mayores de edad, pero en este caso centrados en personas menores de edad. Pasamos a pornografía, ya vamos subiendo escaloncitos. Pornografía relacionado tanto con personas menores de edad como personas con algún tipo de discapacidad necesitadas de especial protección, que en el sexting y el grooming no se incluyen, pero también son personas que son susceptibles de sufrir este tipo de ataques y también necesitan cierta protección. Si seguimos subiendo, se puede materializar. Estamos hablando de delitos de peligro, los que hemos hablado con anterioridad. Pero muchas veces lo que terminan es materializándose en un acto sexual, en una agresión sexual o en la creación de pornografía infantil.
Por eso os decía que están relacionados, podemos ir a más. Puede ser que lleguemos ahí o también que se cobre. A veces se paga por las imágenes. Estamos hablando del sexting. Sí, yo quiero imágenes, quiero verlas. Bueno, ¿y si te pago algo? ¿Y si te hago una, no sé, por Instagram te mando 20 euros o de alguna manera se está pagando? O lo que ha comentado Cristina, el tema de, pues te voy a dar algo de un paso de Semana Santa o un pase VIP para algo. Hay que tener en cuenta que también está, si vemos el tipo penal de la inducción a la prostitución, está todo, facilitar, promover, todos los verbos que hay posibles, e implica que también está directamente relacionado. Y llegamos a barbaridades como vender virginidades. No penséis en que todo tiene que ser un encuentro físico. Cada vez más, y es verdad que desde pandemia, las personas que cometen delitos de carácter sexual online lo quieren todo en la pantalla. O sea, venden la virginidad, pero la persona delincuente no es la que va a ejecutar el acto, se va a ejecutar a través de alguien. Y con eso es suficiente. Ahora tenemos causas en las que yo contacto con una familia en otro país, contacto con la madre, el padre o el responsable de la persona menor y le digo, haz esto. Y yo lo voy viendo y lo voy grabando. Métele esto, que haga esta otra cosa y con eso es suficiente. Y eso es lo que quiero. No voy a provocar un encuentro físico precisamente porque a veces por la distancia internacional sería inviable o porque también la sensación de que no es tan grave que tienen los responsables de esos menores es como que lavan su conciencia diciendo, bueno, total, si se lo estoy haciendo yo, que soy su madre o que soy su padre. Yo le estoy introduciendo los dedos a la niña, pero no es este guarro que quiere. Y aparte, ¿qué hago? Cobro. Pues empecemos a sumar todos los delitos que estamos aquí. ¿Puede ser a través de la Deep Web, Dark Web? Sí, pero eso es lo mínimo. Esos son los casos más pequeñitos. El venta de pornografía, ¿no? El P2P, el Emule, el BitTorrent, todo esto. Que la gente dice, ¿está muerto? No está muerto. Tenemos 80.000 causas. La gente sigue compartiendo. O sea, la gente no se complica la vida. Igual que muchos de vosotros y vosotras os dicen Dark Web, Deep Web, Darknet y dice, si todo suena igual, es raro, pues los delincuentes son iguales. Dicen, ¿eso qué es? Yo un WhatsApp, déjame un Telegram, que yo te lo despacho yo, lo que yo quiero y no. Entonces, podemos llegar a este punto. Y luego, fuera de carta, tenemos cositas como lo que me comentaste tú el otro día, que era, pues eso, violaciones en metaverso, delitos sexuales cometidos en el metaverso. ¿Eso qué es? O sea, ¿puedo violar a alguien en el metaverso? Sí. ¿Puedo decir piropos, obscenos, guarros en el metaverso? Sí. ¿Puedo acosar a alguien? Sí. Todas esas cosas también. Por eso digo, está fuera de carta porque no está en el Código Penal. Pero sí puede hacer. Tú puedes crearte tu avatar y estaríamos en ese punto. Pero todas estas escaleritas nos lleva a un montón de delitos y que todos están relacionados. Puedes empezar con el primero, pasar al segundo y con el segundo conseguir pornografía, prostituir a una persona, agredir sexualmente online. Y llegamos a una pluralidad de delitos y una pluralidad de personas perjudicadas. Porque, como ha dicho la catedrática, aquí es un delito por cada persona afectada. No hay continuidades delictivas. O sea, si hay 20 personas menores, 20 delitos que tenemos. Y si a cada uno se han cometido, con cada conducta son 3 o 4 delitos, pues a multiplicar una barbaridad de delitos. Y la inteligencia artificial, os digo, cualquier manipulación se puede realizar, cualquier página web puedes hacer una manipulación. Yo os he puesto el muñequito del logo de aquí con mi cara para que veáis que es súper sencillo. Pues si yo quiero poner una cara de un menor o dentro de lo que sería una imagen, podemos hablar de pornografía virtual, técnica, que también se incluye en el Código Penal. Todo lo que se está haciendo es siempre anticipar la conducta delictiva. Entendemos que cada vez cuando ya empieza a haber un mínimo riesgo, decimos, eso va a ser delito. ¿Acto preparatorio? No, ya es delito. Páginas web que puedan incitar en general a la comisión de delitos sexuales, apúntame ahí que eso es un delitazo. ¿Por qué? Porque cada vez se intenta proteger más. Puede haber una frontera entre, bueno, hasta dónde tenemos que anticiparnos para que haya un poco de libertad de pensamiento. Pues hasta donde se entienda que hay que proteger a las personas que son vulnerables. Por eso es muy sencillo la modificación. Aquí, en la mesa, trata de 3 delitos principalmente, que como he dicho, ya nos ha situado perfectamente
en la comunicación anterior y, por lo tanto, me va a resultar muy sencillo entrar en aquellos puntos en los que son importantes. Child grooming ya se ha ubicado, son esos elementos con subtipos agravados, pero vamos a ver prácticamente qué es un child grooming de este estilo. Pongo un ejemplo de una causa. Mensajes enviados por un adulto, 50 años, a una chica de 12. Relación entre ellos. No es que tuviesen relaciones por Instagram, pero sí que el autor de estos hechos es el padre de un compañero de clase de la niña. Por eso le acepta su perfil. Y por eso se permite enviar mensajes. Aquí tenemos los elementos para valorar si puede existir para obtener una condena o no y los problemas que se pueden plantear. Contacto por cualquier medio telemático, sí, lo tenemos, es Instagram, contactas con un menor, el menor tiene la edad, está por debajo de la edad, fija el Código Penal. ¿Se propone un encuentro? Bueno, se propone un encuentro, sí que se propone, porque realmente lo que se dice es tomamos una copita de champán en mi casa, o sea, la intención es quedar. Actos materiales encaminados a ese encuentro, no sé cómo lo ven. Hay un acto material claro, aquí lo siguiente que hay es un bloqueo. Lo siguiente que hay es un bloqueo de la chica diciendo, déjame de estas cosas y comentárselo a su padre y a su madre, por supuesto. Claro, ahí es donde se plantea, ¿qué es? Si no hay esa propuesta o ese acto material real, o sea, la propuesta está, hombre, está hablando de sitios concretos que vamos a hacer. También, para cometer un delito de agresión sexual, no os olvidéis, o un delito de creación de pornografía infantil. ¿Lo entendemos con no voy a abusar de ti? Bueno, también hay que leer entre líneas, no todo es tan explícito como vamos a quedar, te voy a violar, te voy a hacer esto, porque si no, no se acusaría a nadie y se condenaría a nadie. Pero tenemos que plantear este punto. Y si entendemos que es un elemento del tipo y, por lo tanto, o existe o archivazo, o podemos acusar si se dan las posibilidades oportunas en cuanto a si cabe tentativa o no. También tenéis que valorar el hecho de que no siempre el ataque sexual tiene que ser sobre una zona que sea erógena o algo que sea obvio. Tuvimos un caso en nuestra fiscalía que el señor contactaba con menores, termina yendo al campo de baloncesto, a la cancha de baloncesto donde los menores entrenaban y lo que les pide es que les dejen hacerle fotos a los pies desnudos y les toca los pies desnudos. Pensad, child grooming para cometer una agresión sexual o creación de pornografía infantil. ¿Hacer una foto a los pies desnudos de un menor de edad es pornografía infantil? Bueno, ya lo vemos luego cuando hablemos de pornografía. Tocar los pies de un menor de 16 años, por lo tanto, autodeterminación sexual, no pueden tener sexo, ¿es un delito de agresión sexual? Pues os pongo un ejemplo de una sentencia del Supremo donde dice que hay que verlo todo en su contexto, porque si no, excluiríamos de los delitos sexuales todos aquellos actos que objetivamente dirías, es que no es sexual, pero es lo que siempre digo. ¿Y si a mí lo que me pone es tocarte la barbilla? Y lo hago en contra de tu voluntad y pues habrá que valorarlo si eso es un ataque contra la libertad sexual y podemos encajarlo. Porque si no, ¿qué? Te toco la barbilla en contra de tu voluntad, a mí me va de coña porque estoy súper feliz porque es lo que quiero hacerte, pero a mí de qué se me acusa o por qué se me condena. Un delito leve de maltrato de obra, me lo despacho con 30 euros, con 60. No, ya, por eso hay que ver que puede ser, ese contacto puede ser considerado como una agresión sexual. Los actos materiales encaminados al acercamiento. Puede ser un acercamiento virtual, pero puede dar lugar a mayores problemas. Sobre todo, podríamos entender que si no hay un acto material, yo te hago la propuesta, quiero quedar con la persona menor de edad, hago todo, mi intención es, pues eso, creación de pornografía, de alguna manera obtener imágenes o tener un contacto sexual, pero no termino de materializarlo. Aquí el Tribunal Supremo en 2015 dijo que no, que ya es consumación precisamente porque puede haber un acto material virtual dirigido a quedar. Pero, sin embargo, en 2021 sí que ha dicho que cabe la tentativa.
sí que ha dicho que, bueno, pues si no hay un acto realmente material, entendemos que hay una tentativa. Claro, una tentativa de un delito de peligro da lugar a ciertos matices. Sentencia única, eso también hay de decirlo, pero pensar que incluso aunque no lo haya, cabe la posibilidad de acusar como consumado, si entendemos que es un intento de materializarlo vía virtual, o en el peor de los casos para la acusación, no para el reo, sería una tentativa. Otro punto que se ha valorado es, ¿y si la iniciativa es del menor? A veces es el que manda el mensaje directo de Insta o el que manda es la persona menor de edad que dice, mira, este adulto me gusta o esta adulta me gusta y le manda. Y luego el otro sigue. Digo, a veces no, en este no hay un embaucamiento. Si hay un engaño, es un tipo agravado. Aquí no puede haber. Tengo causas en las que niños y niñas, que es lo que más me preocupa, contacta un adulto con su foto de adulto y que se le ve que es adulto y le dice, haz esto. Y la niña o el niño dicen, venga, pum. Pero no os podéis imaginar gente normal, con educación normal y un adulto normal tirando a fe. Perdón, eso era gratuito, eso ha sido gratuito. Pero que dice a unas niñas, poneros desnuditas en fila y empezar a perrear. Y 3 niñas lo hacen y lo mandan. Y tú dices, Dios mío. Por eso que ese elemento de engaño no hay. Pero, ¿qué ha visto el Supremo? Es decir, si la iniciativa es del menor el que quiere tener ese contacto con el adulto, vale, no pasa nada. Es perfectamente delictivo. No te exige que sea el adulto el que tome la iniciativa. Dice que contacte. Entonces, el contacto lo hay. Entonces, en ese punto da igual. Lo que importa es que luego el elemento subjetivo, es decir, la agresión sexual o la creación de pornografía, se consume en este caso. También otros elementos que hay. Puede ser que ese conocimiento o esa iniciativa del menor, que siempre hablo que la iniciativa sea a través de las TIC, es decir, a través de equipos tecnológicos, puede ser que haya un conocimiento previo, que las personas se conozcan y después haya bueno, pues intento quedar contigo para tener cualquier tipo de relación sexual o para crear pornografía. Ahí sí el Supremo lo ha excluido. De hecho, porque lo que sí tiene que ser es que lo que se intenta proteger es precisamente que se utilicen todo lo que es Internet en general o las redes en general para contactar con personas menores de 16 años y lograr cometer delitos y esos ataques contra su libertad sexual. Entonces, en ese supuesto sí se excluiría. En cuanto al régimen de concursos, yo lo tengo más claro. Yo aplico el acuerdo del Pleno en el grooming. O sea, si tú contactas con un menor, luego quedas y tienes sexo, o incluso si tienes sexo de forma virtual, o si creas pornografía infantil, yo, fiscal, te voy a acusar de los 2 delitos. Te voy a acusar porque voy a aplicar el Pleno. Que pueda haber un matiz de, a mí, cada vez que un artículo del Código Penal dice, sin perjuicio de las penas que pudieran, no me planteo más cosas y más si hay un acuerdo del Pleno. Es decir, te acuso por los 2, cosa que no ocurre en el sexting. Por lo tanto, en ese caso no se podría aplicar. Pero aquí tenéis que ver que se podría aplicar. Es verdad que hay casos y casos. A veces se ha excluido, pero precisamente porque se ha dicho, ya se conocían previamente, excluimos y dejamos solo el delito sexual o el delito de creación de pornografía y tenemos que excluir aquellos relacionados con el grooming. La cláusula Romeo y Julieta, esa causa que puede excluir la responsabilidad penal. En este caso, salvo que medie el subtipo agravado, se puede aplicar. ¿Por qué? Porque, salvo que medie el subtipo agravado, me refiero a violencia, intimidación, engaño, que lo excluiría por su propia naturaleza. Pero si son un adulto que contacta con una menor, que se dan todos los requisitos para que se dé la cláusula, como no hay un engaño, simplemente es el menor o la menor que está realizando esta conducta voluntariamente, por lo tanto, ese delito se excluiría. Otra cosa es que si manda imágenes, la creación de pornografía, ahí me da absolutamente igual el consentimiento y la cláusula ni nada, es otro delito distinto y se le acusa, pero eso sí podría ser. Y lo que se ha dicho el Supremo, a raíz del caso de Arandina y de casos posteriores, es algún tribunal entendía que se podía aplicar la cláusula Romeo y Julieta como una atenuante analógica. Se decía, vale, no hay 5 años o es más de 5 años, o la madurez psicológica no es tal, pero hay que valorar de alguna manera el consentimiento que ha tenido esa persona menor para hacer determinados actos con el mayor de edad. Entonces, había tribunales que decían, no podemos excluir la responsabilidad penal
pero sí podemos reducirla. El Supremo ha dicho que no podemos inventar atenuantes de este estilo, que o todo o nada, que esto es blanco o negro, que eso de atenuar, no. Aún así, hay jurisprudencia menor que sí la ha ido aplicando en este caso. Esto es más o menos los puntos que tenemos en cuanto a lo que sería el child grooming. Barajando ya lo que sería el sexting sexting o sexting primario, es verdad que a veces se confunda con el delito contra la intimidad del 197.7, ya se ha ubicado cuáles son los requisitos y las diferencias que habría con el anterior, así que os voy a poner otro ejemplo de a ver cómo lo veis. Estos son mensajitos igual. Un embaucamiento. Embaucamiento es camelarte a la persona para que te dé lo que tú quieres. Entonces, puede ser de una manera que se pueda aplicar o no. Y aquí, como os he puesto antes en la escalerita, hay delitos relacionados. Puede ser que solo sea el sexting. Mándame esto, quiero ver esto. Porque no os olvidéis de peligro. O sea, si se consuma, ya vamos a ver en qué delitos nos estamos convirtiendo y si cabe concurso o no cabe concurso. Estos son mensajes que se mandan la gente. En cursiva os he puesto lo que sería el audio. Os iba a poner la voz del sujeto, que quedaba feo. Y las imágenes. Sabéis que en redes sociales, plataformas de mensajería instantánea, está lo típico. Mándase la imagen, visualización única, no captura de pantalla. Y eso es un problema que luego nos contará Lucía en cuanto a los problemas de prueba que hay. Porque aquí vamos a entrar en la declaración de la víctima, que va a decir, sí, me envió. ¿Qué consistía la foto? Que no estamos viendo ni el fiscal, ni la defensa, ni el magistrado o la magistrada. Es lo que diga la víctima y lo que nos creamos. Pero esto es sexting. Esto sería en sexting que terminaría, que consumaría al final con la creación de pornografía infantil, en este caso. Entonces, ahí es donde tendríamos el punto. Pero esto es lo que se protege, estos mensajes. En redes sociales podemos tirar la caña muy fácilmente y tú tiras, hola, ¿qué tal? Hola. No os ha llegado nunca un mensaje de WhatsApp que diga, hola. Bueno, si tú luego tiras, pues a ver lo que sale de ahí. A veces la persona sabe que eres mayor, normalmente no, tiras a ver qué sale ahí. Y el que os comentaba del caso de que lo que tiene sexo a través de los progenitores en otros países, tiraba mensajes en plan, hola, ¿tienes hijos? No, miento. ¿Tienes hijas? ¿Tienen menos de 3 años? Y la gente le seguía bola, sí. ¿Quieres ganarte un dinerito extra? Sí. Pues, ¿qué tal? Y mandaba su foto. Él mandaba su foto, hacía, ¡pum! Este soy yo. ¿Qué tal si hacemos esto? Vale. $20 y vamos a hacerle cualquier barbaridad a tu niña. Pero bueno, como en el caso anterior, vamos a plantear lo que serían las cuestiones relacionadas con este delito de sexting. El régimen de concursos. Igual que en el grooming sí que hay me da igual, porque te voy a acusar del grooming y te voy a acusar también, y te van a condenar normalmente, te van a condenar por el delito subsiguiente. En este caso, no. En este caso, como ya se ha ubicado, es un acto preparatorio. O sea, si el sexting termina con el envío de imágenes, queda absorbido. Es decir, lo que vamos a tener es la creación de pornografía infantil, que es lo que se ha realizado. No te acuso del sexting, porque es eso, el peligro se consuma en la realidad y en un resultado. La cláusula Romeo-Julieta, aquí se excluye directamente de base. En el otro siempre se podía aplicar, siempre que no hubiese tipo agravado, pero aquí se excluye, precisamente por ese engaño que hay de base, ese elemento que implica cierto engaño y que, por lo tanto, se excluye. Otros delitos que hay relacionados con el sexting, pues tenemos el delito de hostigamiento. A veces, para pedir imágenes, uno manda fotos de su pene, de su vagina y dice, ¿te gusta esto? Mándame lo mismo que tengas tú. Y manda eso. Claro, ya tenemos, si es a un menor de edad, pues tenemos los delitos de exhibicionismo, provocación sexual, o le mandan un vídeo haciendo una felación de una persona a otra. Pues ya tenemos para obtener lo mismo, hazte lo mismo, o que alguien te haga lo mismo y me lo envías. Entonces tenemos ya concursos diversos. También los anuncios o las creaciones de perfiles. O sea, con inteligencia artificial, ya se ha comentado, puedo crear un perfil con una imagen tuya y que afecte contra tu dignidad principalmente
porque tiene connotaciones de tipo sexual. Y puede haber también inducción. Es decir, a veces el sexting, cuando yo te pido ver imágenes tuyas de contenido sexual pornográfico o que me las envíes, a veces te ofrezco dinero. A veces el menor o la menor no lo hace gratuitamente. Muchas veces sí, pero otras veces tiene un incentivo. Una entrada para tal concierto, un bizum de 5 euros. Es baratísimo, eso sí. Yo os digo que pocas veces supera eso los 20, 30 euros y siempre que se hace de algo más caro, normalmente no se materializa, es decir, no te lo terminan dando. Pero hay muchos delitos relacionados. Aquí ya tendríamos que ver qué tipo de delito se comete y si estamos en concurso o no. Importante con el sexting es si luego lo que ocurre es que se termina materializando un acto de contenido sexual en este supuesto. Es decir, yo te digo, imágenes sexuales, imágenes pornográficas, puede ser que sea un vídeo del menor o la menor exhibiendo sus genitales, vale. Pero, ¿y si yo le digo, métete los dedos o métete tal cosa? ¿Y si amenazo para que lo hagas? ¿Entendemos que puede haber un delito de agresión sexual a través de redes sociales? ¿O tiene que ser físicamente? Pues sí, se puede cometer. Perfectamente se puede cometer. Por eso se introdujo expresamente en el Código Penal, que dice, cuando dice eso de se realice en el menor con un tercero o sobre sí mismo o a instancia del autor. Claro, puede ser que diga, hazte esto. Y os pongo una sentencia del 21 del Supremo donde dice que efectivamente, que puede haber violencia e intimidación ejercida a través de redes sociales para que la persona cometa un ataque contra sí misma, contra su libertad sexual. O sea, es perfectamente. ¿Qué ocurriría? Se acusaría por ese delito. Porque puede ser. En el caso que os he contado, no solo es autor mediato e inmediato. Aquí es la persona lo que está haciendo es cometiendo el delito sexual a través de redes, a través de Internet. Y por eso se persigue. Por eso digo que cada vez es más perverso y más complejo. Porque si no, todos estos actos quedarían en un sexting que la pena ya la hemos oído. Comparado con una agresión sexual, es de chiste. Con una agresión sexual a un menor con penetración sería ridícula. Por lo tanto, ahí está tanto el Código Penal como el Supremo reconociendo que puede haber estas cuestiones y por eso es importante no el delito de base de peligro, sino las consecuencias a las que podemos llegar en este supuesto. El último tipo, para no irme muy lejos, pornografía. Tanto el anterior, el grooming, child grooming, como el sexting, te remiten a creación de pornografía infantil. De pornografía, también no olvidemos a las personas con alguna discapacidad necesitada de especial protección, pero hay que tener también claro el concepto de pornografía. Pornografía no es cualquier desnudo, tiene que haber un contexto sexual. A veces, ¿quién no ha visto en la playa a una persona haciendo una foto a niños o a niñas que están desnuditas? Dice, ¿es guarro este? Sí, es un guarro, vale, lo que tú quieras, pero la foto que toma es sexual, tiene una connotación de pornografía sexual. Pues depende si es un primer plano o no, una genérica no, es un mero desnudo. Pongo una cosita, vale, esto. Bebé, he puesto los circulitos. ¿Esto es delictivo? Al niño se le ve la cosita. ¿No? No lo es. No lo es, tiene que tener una connotación sexual. Claro, en este caso a veces es también un poco valoración de prueba de entenderlo, porque hay veces que entendemos, puede ser delictivo, no puede ser delictivo, también un poco la imagen. Un padre que le hace una foto a su hija de 6 años que está tumbada en la cama, en braguitas y sin nada por arriba, boca abajo, la hace desde la puerta y se la envía a un amigo. ¿Eso es pornografía o no es pornografía? Y la misma foto realiza a otra de las hijas que tiene, más pequeñita, de 4 años, en la bañera, boca abajo, donde se la ve desnuda, igual que esta, pero imaginaros al revés. Y se la envía al mismo amigo. Sus hijas biológicas. Eso es. Los mensajes previos, posteriores del contexto de que... Mira qué monas son mis niñas. Claro. Al señor se le encuentra pornografía infantil en el ordenador para aburrir. Ya, pero eso es pornografía, tenencia de pornografía. Eso es contenido sexual. Eso es... Esas fotos las hace un padre o una madre a su hijo de espaldas y las envía a un amigo. Que yo creo que todo depende del contexto porque
Y no, que yo tengo fotos mías de pequeña en los álbumes de mi casa y todavía de fotos. Porque se han hecho, pero claro. A quién se las manda, cómo y lo que Pero tienes. están en los álbumes de mis padres, que son cosas que hemos tenido todos. No. Sí, y por eso... Ahora, por ejemplo, no la pasaría por internet, porque ya también todo. Claro. Por eso, que todo lo que sea de veros desnudos, en principio no es pornografía, no estaría. Tuvimos una imagen que nos llegó de la policía australiana de un abuelo que sí que mandaba a un agente encubierto australiano, lo supiese obviamente, mandaba una foto de su nieto, pero era un bebé de 6 meses y le había colocado en una cama con el culito en pompa. Estaba desnudo, pero le había puesto era una imagen que no era... un bebé se aplasta. O sea, no levanta el culo así, le había puesto como... era una imagen que sí. Que la ves y dices, la quitas de ese contexto y además las conversaciones eran sexuales. O sea, eso sí. Pero la quitas incluso del contexto de las conversaciones y podrías pensar, esto es delictivo, fijo, esta imagen no es normal. Pero hay otras que son más dudosas. Pero hay que entrar siempre. El 189 nos dice que es delictivo y que no es delictivo. Hay otras cositas y problemas que podemos tener con lo que es la pornografía virtual o la pornografía técnica. Que ahí es donde sí podemos entrar y donde se puede cuestionar, pero hay que castigar eso en serio. Pero si no son personas reales. Bueno, pero ¿qué se protege? Pues en definitiva, los menores de edad, que nadie ni siquiera piense en que pueda haber esa guarrería. Porque eso es malo. Es el pensamiento simplificado, obvio. Tiene su cosita. A que práctica que nos lo desarrolle en plan bonito. Yo digo, eso es un ascazo, se castiga, ya está. En este supuesto, claro, te piden imágenes realistas. O sea, aquí os pongo una cosa, también le he quitado porque no voy a poner... aunque no fuese... yo podría hacerlo porque no es delictivo. O sea, si os exhibo esto, como no es delictivo, podría hacer la animalada. Pero no, eso no, tiene que ser ciertamente realista. Y aquí volvemos a enlazar con inteligencia artificial. Podría no haberle puesto la cosita rosa porque son 3 chicas creadas por inteligencia artificial. Son 3 personas que no existen. Igual que creo 3 jóvenes de 19, 20 años súper monísimas o jóvenes de 18 súper monísimos, puedo crearlo y que se les vea enteramente desnudos. Eso, ahí sí que estamos penando, porque es realista, tú no lo sabes. Alguien compra en páginas como VP, Showroom Privé y todas estas cosas, pues muchos de los modelos y de las modelos son virtuales, no existen. Normalmente el que le queda peor la ropa o la que le queda peor la ropa suele ser virtual. Tendría que ser al revés porque lo creas, pero son personas que no existen. Yo puedo crear pornografía de este estilo. Esto sí que se castiga. Esto sí que se castiga porque se entiende que es preocupante el que se tenga. ¿Qué problemas tenemos con la pornografía? Que es una barbaridad lo que está creciendo. No solo porque pandemia y las tecnologías están permitiendo que se distribuya, se comparta muy fácilmente, sino también porque cada vez hay más herramientas para perseguirlo. Entonces, hay algunos aspectos que conviene destacar en la pornografía para que entendáis lo que puede ocurrir. La cibervigilancia, el ciberpatrullaje, perfectamente legítimo. Alguna vez en alguna causa se impone diciendo es que la policía investiga, sí, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Un principio que es el de no indagación. Muchas veces nos llega información de otros países vía autoridades policiales o vía ONGs, asociaciones. El Supremo que ha dicho que no vamos a indagar, que en Australia la gente encubierto lo hace porque la policía australiana lo puede hacer o que el FBI puede pegarte una patada y cogerte tu ordenador y mirártelo, a nosotros nos lo está dando, ¿no? No hay ninguna sospecha de una violación salvaje de un derecho fundamental, pues lo que hagan las otras legislaciones nos parece estupendo. Aquí sí vamos a respetar todas las cositas, pero allí no. Entonces, todo eso permite que continuemos y se ha pronunciado expresamente en este caso el Supremo diciendo ese principio de no vamos a indagar. Hombre, que nos viene de un país raro que con sospecha de violación de derechos fundamentales de una manera rara y la persona afectada te alega torturas. Bueno, eso vamos a investigarlo un poquito. No vaya a ser que sea verdad. Pero si viene de otro sitio, no se investiga. Eso nos permite mucho avanzar en todas estas, en todos estos ataques. Me pasaba atrás, os estaba hablando de esta parte que era la final. Y luego, con respecto a los programas,
Se ha superado el tema de que un programa P2P es el típico que tú descargas y al mismo tiempo, claro, para que funcionen significa que todo el mundo está en red, los usuarios finales, y al tú descargarte un archivo está en tránsito en la red, para que lo entendáis, y el que no sepa, el que sepa que me disculpe, al mismo tiempo que está descargando todo el mundo puede coger también. Pues, por eso lo compartimos, es el sistema. Para que funcione, precisamente vas cogiendo las semillitas, los cachitos de cada archivo. Antes se entendía que el mero hecho, incluso la mera utilización de un programa que comparte automáticamente los archivos, se consideraba distribución. Ahora exige, con mayor criterio, con mejor criterio, que haya una prueba de que tú sabes realmente que estás compartiendo. Hay gente que no sabe cómo es el sistema. Que tú dices, me voy a descargar un vídeo donde pone teenagers, no sé qué, bueno, me lo descargo. Pero hay gente que no sabe que al mismo tiempo que lo está bajando en su ordenador, lo está compartiendo a otras personas. Hay que acreditar, eso hay que acreditarlo. Si no, ¿de qué se le va a acusar? De tenencia. Tenencia que tiene pena de prisión o multa. La distribución tiene pena de prisión sí o sí. Entonces, ese elemento sí que nos exigen que se acredite obligatoriamente. Los subtipos agravados. Los subtipos agravados hay que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que no se aplica la mera posesión, y algunos subtipos agravados hay que ver qué tipo de subtipo es para que se pueda aplicar solo en los casos de distribución. Y continuidad delictiva tampoco hay. Cuando hay varios afectados, los tribunales, hasta la sentencia que os hago constar, entendían que cuando había multitud de perjudicados, personas identificadas, no de menores no identificados, en cuanto a la creación se aplicaba un continuado, se entendía. Si yo he conseguido obtener imágenes de 3 o 4 menores, se decía un delito continuado de creación de pornografía. Y el Supremo, a partir de ahí, un recurso de la Fiscalía, entendió que no, que también, igual que los anteriores, son bienes eminentemente personales. Habría uno por cada uno de los menores, de la persona menor afectada. Con esto termino. La protección no solo se garantiza a través de las condenas por penas de prisión, en este caso. En todo lo que son la protección que se hace, son más a veces las consecuencias accesorias que puede tener que lo que es la pena de prisión en sí, que al final nos vamos a ir al triple de la mayor. Es decir, yo la última condena, el último caso que os voy a poner sobre la pantalla por tiempo, son 141 años de prisión al que se le condena al sujeto. No va a cumplir 141 porque se va a aplicar el triple de la mayor, van a ser 11. Pero 11 años de prisión es su cumplimiento, nota de suspensión. Pero, ¿qué es la protección? ¿Cómo se hace? Pues tenéis la libertad vigilada, que se va a llevar otros 10 años de libertad. Una vez que cumpla su condena, 10 años de libertad vigilada. Privación de la patria potestad, no solo para los que son padres o madres, sino para cualquiera. Es decir, tú puedes engendrar y tener hijos, pero en cuanto los tengas se te acabó. Tu hijo va, o tu hija, se te quita. Esa protección que también se hace. También cualquier actividad relacionada, gratuita, remunerada, con menores, también otro porrón de años que no vas a poder hacer absolutamente nada. Y, por supuesto, registro de delincuentes sexuales para cualquier acto que realices, o docencia o cualquier, vas a saltar como que eres un delincuente sexual. Y, aparte, en este caso, lo que se ha hecho con los delitos sexuales, es importante, es expresamente recoger lo de la responsabilidad civil. En todos está la responsabilidad civil por daño moral, pero aquí se recoge expresamente en un artículo, y también el hecho de las posibles lesiones psíquicas que puedan, o físicas. Todos sabemos que en un delito sexual solo se castigará en aquellos casos en los que sea un plus. O sea, si son abrir las piernas a la bestia, o eso está, esa violencia la propia del delito, pero tiene que haber un plus. Pero aquí se hace constar expresamente, y sobre todo con la violencia, con las lesiones psicológicas. Por eso es importante también ver que se intenta hacer una protección global, en bloque, en todos los aspectos, y de garantizar la protección de la sociedad. Y ya por último, terminando, os pongo un ejemplo en la que Lucía, la inspectora, es la que aparece en este lado, una causa que llevamos hace poco, que es el que os comentaba. Este es el claro ejemplo de la escalera que os he puesto al principio. Un señor que empieza a cometer hechos delictivos, y al final se monta con esto, con 140, realmente son 141, y tiene y todo el paquete de penas accesorias que os he ido comentando. Es decir, esta persona se intentará recuperar en centro penitenciario, obvio, pero cuando salga, por si acaso no se ha recuperado perfectamente, vamos a intentar que determinadas cosas no las pueda hacer, por si acaso, si lo piensa.
en protección de la sociedad y de la defensa de los menores. Os digo en lo que quedó, esa es la condena que fue, ese es mi escrito de calificación tras los acuerdos a los que llegamos, pero veis, es una única persona con un porrón de menores, multitud de menores, y llegamos a todos estos. ¿Por qué? Por lo que os decía, persona detrás de la pantalla cometiendo hechos delictivos. Y ya no me entretengo más porque voy fatal de tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. A continuación va a tomar la palabra Lucía López. Lucía aprobó la oposición de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 2020.